Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación. El micrófono. Bueno, muchas gracias por la invitación. Tenemos desde los bancos argentinos algunos comentarios para hacer que tienen que ver, algunas cosas son más bien generales, voy a ir tratar de ir bien rápido. Por un lado nos preocupa lo que son los créditos, no solo los créditos presentes, sino los créditos del futuro. O sea, en Argentina hoy no se pueden dar, con inflación arriba del 100%, no se pueden dar créditos en pesos, no se pueden dar créditos en dólares, por la experiencia que hubo en el 2001-2002. Y lo que nos queda es este tipo de créditos que son indexados, que con la inflación que tenemos hoy, lo que se está dando es muy poquito, pero si la inflación empieza a bajar, deseamos que esto vuelva a revivir, y es la oportunidad de que tengan su vivienda los que no tuvieron todavía la oportunidad. Entonces, si bien no es algo que parezca inmediato que pueda pasar, sí nos preocupa que si se toquetea mucho el instrumento, después no pueda servir para que otras familias salgan de su situación habitacional. Hoy hay unos 100.000 créditos UBA, pero hay más de 3 millones de familias que tienen algún tipo de problema habitacional. La mayoría de ellas alquila. Y entonces, tener un instrumento de crédito hipotecario es importante. Tenemos que tener en cuenta que en Argentina la relación de crédito hipotecario sobre el producto es de menos del 1%. En la región esto es en promedio el 8%, hay países que tienen arriba del 20%. Entonces, la verdad que lo que se desea es que el crédito hipotecario sea realmente un instrumento que pueda llegar a muchas familias. Y es cierto que hay situaciones particulares que tal vez hay que atender, pero si por eso se legisla algo general, nos preocupa por que se pueda generar en el futuro crédito hipotecario. También es cierto que las familias que hoy no tienen su propiedad, relativo a los que pudieron acceder a UBA, tienen menores recursos, o sea que de alguna manera las familias con mayor problema habitacional y menores recursos podrían terminar financiando a personas que, no todos, por supuesto hay situaciones particulares, pero muchos de los que pudieron acceder al crédito UBA están pagando, pueden pagar, y si miran un montón de relaciones de su propiedad, el valor en dólares de su propiedad, el valor, el alquiler relativo y un montón de cosas que ya se discutieron, me parece que no están en una situación tan mala como esos otros que todavía ni siquiera accedieron a un crédito hipotecario. Y para que haya un mercado hipotecario necesitamos estabilidad macroeconómica, obviamente eso todavía falta, pero también tienen que ser más o menos estables las reglas de juego, tiene que haber una legislación que sea fácil de entender para todos, y cuando hay demasiados casos particulares, después es muy difícil que eso funcione. Algunos comentarios breves sobre lo que se dijo en otras sesiones, sobre todo ayer. Está claro que el centro del proyecto es el Fondo Fiduciario de Compensación y Promoción Hipotecario, que es un instrumento que puede ser muy válido. La verdad que ahí hay formas de hacerlo y hacerlo bien. Nos preocupan algunas cuestiones técnicas de ese fondo fiduciario, por ejemplo, que se financie con los intereses de los depósitos. Cuando tenemos intereses de depósitos tan altos, parece que todo es poca plata, pero finalmente los que van a terminar financiando a ese fondo son todos los depositantes, pequeños ahorristas que estén en un montón de bancos, posiblemente en bancos que ni siquiera tienen un crédito hipotecario UBA otorgado. Entonces, hay sucursales, hay bancos, hay provincias donde
esto no estuvo tan desarrollado y sin embargo los depositantes de esas provincias, de esos bancos y de esas sucursales también van a financiar ese fondo. Entonces habría que buscar un financiamiento del fondo que tenga más que ver con los propios tomadores de crédito, los propios bancos. Y ahí hay un tema muy relevante que tiene que ver con que el fondo de alguna manera compensa ciertos casos, pero no es simétrico. Es decir, si la inflación va por encima del salario, hay una compensación. Si el salario va por encima de la inflación, no está la compensación contraria. Y esa falta de simetría hace que, obviamente, sea mucho más caro de financiar ese fondo. Si el problema es que es cierto que en algunos momentos el salario va por detrás de la inflación y a veces eso hace que la relación cuota-ingreso supere el 30% y hay algunos problemas que son reales, bueno, cuando el salario empieza a recuperar y le gana la inflación, bien se podría compensar y eso es mucho más fácil de financiar. También cuando hay esos límites de montos se generan dificultades, por ejemplo, algo que el proyecto bien plantea, que es que hay que securitizar o hay que titulizar este tipo de préstamos para que escale y para que sean mucho más grandes. Esa forma de escalarlo, cuando cada crédito tiene una condición, bueno, pero si tiene más de tantas uvas, menos de tantas uvas, bueno, después ¿cómo hago para homogeneizar esos créditos y poder titulizarlos? Entonces, creo que hay una buena intención, está bueno pensar que podamos titulizar los créditos, pero algunas partes del proyecto no ayudan a que eso sea así. Otro tema que es recurrente, que aparece cada vez que hay uno de estos proyectos y que ya hubo algunos que fueron aprobados en ese sentido, incluso algunas normas del Banco Central, cuando se suspenden las ejecuciones hipotecarias para algo que no es la realidad. O sea, si le podemos preguntar a todos los bancos... Sí, sí, cómo no. No, está bien. Disculpe. Por favor, le podemos preguntar a los bancos cuántas ejecuciones hipotecarias estamos teniendo en este momento y posiblemente tiende a cero. Hay algunos casos que son patológicos de gente que tal vez pudiendo pagar nunca pagó ni siquiera una cuota o cosas que podemos escuchar de anécdota, pero en la práctica no hay ejecuciones hipotecarias relevantes y entonces postergar por un año ejecuciones que no están ocurriendo genera esta sensación de que la garantía hipotecaria es una mala garantía. Y si es una mala garantía, no vamos a tener crédito hipotecario. Necesitamos que sea una buena garantía. Y esa buena garantía, el último recurso es la ejecución. Y ningún banco quiere llegar a la ejecución. Pero la posibilidad de la ejecución debería estar abierta. Y estas postergaciones a veces no ayudan, obviamente sin quererlo, ¿no? Y algunos comentarios muy cortitos para terminar. Los alquileres vienen aumentando más que el crédito hipotecario. Yo alquilo y es en el mismo periodo, cualquier serie que busquemos, los alquileres vienen aumentando más. O sea, hay un problema para pagar las cuotas del crédito hipotecario, hay un problema para pagar los alquileres, hay un problema para pagar un montón de cosas, pero tal vez el problema no es el instrumento crédito hipotecario UVA, sino que el problema es la inflación. Lo mismo pasa con el precio de la propiedad. Se habla de que cayó el precio de la propiedad, es cierto, cayó el precio de la propiedad en dólares. El precio de la propiedad en pesos no para de subir. Lamentablemente lo que está bajando es el peso, no que están subiendo los créditos UVA, los precios de las propiedades en pesos, los alquileres. Pierde valor el peso y entonces tenemos un costo mayor nominal. Y también acá se compara muchas veces, empecé pagando una cuota de tantos pesos y hoy pago tanto. Bueno, ¿cuánto valía el sachet de leche en el año 2018? Valía 30 pesos. Hoy, último dato del INDEC, 330 pesos. Siempre hay información de INDEC. ¿Cuánto valía el kilo de pan a fin de 2018? 70 pesos. Hoy 770. Entonces, perdón, 760.
la evolución de todos los precios fue cambiando. Entonces, cuando comparamos pesos de 2018 con pesos de hoy, no son comparables. Pesos de hoy con pesos de dentro de 2 años no son comparables. ¿Qué es lo comparable? Bueno, podemos hacer la cuenta de cuántos ladrillos debe alguien que sacó un crédito UVA, cuántos dólares debe, cuánto de su salario debe. Y ahí sí aparece un problema, que es que casi todo aumentó en estos rubros que estoy diciendo, aumentó más que la inflación, salvo el salario, que con el periodo largo aumentó un poco menos. Entonces, algún tipo de compensación, algún fondo de compensación para cuando hay algún desajuste grande en el salario real, vale la pena discutirlo. Pero posiblemente cuando vemos los casos particulares nos perdemos un poco. Y acá yo también puedo contar dos parientes que no voy a nombrar, pero tengo uno que sacó un crédito hipotecario UVA, lo está pagando y no tiene, o sea, sí tiene problemas para pagarlo, como tiene problemas para pagar un montón de cosas, ha dejado de pagar otras cosas para pagar el crédito, todo eso es cierto, pero otro que para refaccionar su casa y para agrandarla pidió a los familiares un préstamo y le prestaron en dólares y les aseguro que tiene mucho más problemas para devolver quien pidió el crédito en dólares a sus amigos o familiares que el que pidió un crédito hipotecario. También se dice que la deuda creció en forma exponencial. Acá no vamos a ahondar mucho en esto, pero la verdad que tiene otra vez que ver con lo que estamos diciendo de los créditos, de todos los valores de 2018, 2017, 2016 con los valores de hoy. No son comparables, estamos comparando cosas que no son. Es cierto que en pesos la deuda crece todos los días, pero cuando lo vemos en valores reales, la deuda total del sistema financiero cayó un 20%. O sea, se está pagando, estos créditos se están pagando, tienen baja morosidad y de a poco la deuda, son créditos largos, pero la deuda se está pagando. Y un último punto tiene que ver con algo que se dijo ayer de la doble indexación. Se habló de doble indexación porque... se habló de indexación, sí, doble indexación, como que se indexaba por el metro cuadrado y se indexaba por la inflación. Y tal vez hay una confusión ahí. El valor original del UVA arbitrariamente se puso en una milésima parte del metro cuadrado promedio de construcción en distintas ciudades, pero ese valor quedó fijo ahí, no se indexó nunca más por eso. Era una referencia inicial. ¿Por qué se indexó desde ahí hasta ahora? Por inflación. Es equivalente al SER, UVA, inflación, son todo lo mismo. Entonces se indexa así. Se levantó la prohibición de indexar de la ley de convertibilidad, se permitió indexar por ley para los créditos UVA y la indexación es única. El valor de referencia inicial, o sea, acá se podría haber optado por indexar por metro cuadrado y hubiera sido otra indexación, pero no se hizo. O sea, se puso un valor, si se hubiera puesto un peso, un dólar, UVA original, no hubiera pasado nada. Se puso un valor arbitrario que parecía el valor del dólar, que era el equivalente a una milésima parte del metro cuadrado, porque más o menos construir un metro cuadrado salía $1.000, y se empezó desde ahí, pero se podría haber empezado de cualquier otro valor. Perdón, yo tenía un tema más. También, sí, este punto que los bancos son intermediarios. Acá no es las corporaciones, los bancos en contra de los tomadores de créditos UVA. Hay depositantes UVA, hay tomadores de crédito UVA y el banco es un intermediario. El banco hace intermediación financiera. A eso se dedica un banco. Y esa intermediación financiera bueno, esto sería más fácil de explicar cuando teníamos públicos visitantes en las canchas, pero la mitad de la cancha está de un lado, la mitad del otro, y el árbitro es el banco. El banco no le está prestando los créditos UVA de su bolsillo del banquero al que toma el crédito, sino que toma plata de los depositantes, le remunera a los depositantes y le presta a los que toman ese crédito. Entonces, el banco no está
lucrando excesivamente con un crédito, ni mucho menos. Lo que está haciendo es tomando plata a los depositantes, remunerando esa plata a los depositantes, prestándole a los que toman el crédito, asumiendo ciertos riesgos y ganando una diferencia. Pero esto de plantearlo como que fuera el banquero el dueño de la plata que está prestando el que toma el crédito, me parece que es un poco fuera de la realidad. Pero no sé si hay alguna consulta. Muchas gracias.